Un aplauso para los hermanos que nos están viendo y obviamente para todos los hermanos acá presentes, bien fuertes porque no es para nosotros, para el Eterno también. Gracias, soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe y contento de estar en Shabbat con ustedes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén. Igualmente para ustedes, hermanos que nos miran por redes sociales, Shabbat Shalom. Es un privilegio servir al Eterno y estar en este día de su citatorio divino para con nosotros. Y sin mucho preámbulo, porque quiero compartir algunas cositas con ustedes. Estamos estudiando en este sábado la porción Re'e. Diga conmigo, Re'e. ¿Qué significa mira? ¿Okay? O atentos, o vean. Resh, Aleph, Hei, Re'e. ¿Okay? Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Porque la Torá, en el ciclo de las porciones que se estudian anualmente, son 53 o 54 porciones. ¿Qué es lo que los sabios percibieron de parte de Dios y apartaron esta porción que incluye una serie de consejos acerca de la conciencia comunitaria? Porque toda esta porción se trata de adquirir una conciencia comunitaria. Un ejemplo de ser un ejemplo de más allá de conciencia, de ejercitarnos en lo que es necesario. No podemos demandar conciencia de otros si nosotros no la plantamos. Vuelvo y repito, no podemos demandar conciencia de otra gente, mucho menos de gente que no conoce de Dios. Si nosotros no hemos sido el mejor ejemplo, muchas gracias, pastora, si nosotros no hemos sido el mejor ejemplo de ser plantadores de esa semilla, tenemos que ser sembradores consistentes de esa semilla para que cuando exijamos la justicia esté allí para que nos sirva recíprocamente. Tenemos que plantarla para recibirla, darla para también recibirla de regreso. Y nos llama a una concientización que va más allá de la necesidad inmediata, de lo que yo estoy necesitando hoy. Es decir, nos prepara el corazón, la Torá. Cuando digo la Torá me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Nos prepara el corazón más allá del día de hoy. Porque no se trata de lo que necesito hoy. Yo no voy a dejar de vivir hoy. Dios permita que mi vida continúe. Y si eso es así para todos nosotros, nosotros entonces dependemos de que esa palabra continúe siendo vivaz y siga vivificando nuestra existencia a través de lo que nosotros hacemos, porque nuestro ejemplo es la mayor fuerza contundente de que Dios va a trabajar en el corazón ajeno para entonces reciprocar para nosotros en el momento que lo necesitemos. Yo siempre digo este ejemplo. Si el finquero o el sembrador no sale a sembrar, no importa que tenga miles de quintales de semillas, no va a recibir la cosecha. Somos los sembradores entonces. Por eso Yeshua, Jesucristo, nuestro amado Salvador, cuando trajo esa enseñanza, fue una de las enseñanzas más revolucionarias que contiene el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, que preferimos llamarle el pacto renovado, porque Él está renovando el pacto que estaba caído, no solamente con Israel, pero también lo abre a las naciones y nos hace parte, nos invita a ser parte de ese árbol, de ese plan a largo plazo, a un plazo eterno de parte de Dios, de parte del Padre. Entonces, Re'e es mira, atento, observa, abre los ojos, abre tus ojos. No seamos nada más el que abre el ojo para alrededor mío, para mí, sino que abre los ojos. Somos una comunidad y estamos, aunque a veces no querramos, somos una comunidad con el que no cree en Dios, con el criminal,
con el desobediente, con el que no trabaja o que no le gusta trabajar, con la persona que es viciosa. Yo no estoy diciendo que usted es igual o que usted hace las mismas cosas, pero si él vive en esta ciudad, usted es parte de esa misma comunidad. Entonces, la concientización que la Torah trae hacia nosotros es que de la manera que nosotros tratemos, el mundo va a ser transformado. Pero si nosotros no aplicamos, cuando digo tratar de tratamiento, de ejercer una buena actitud hacia los demás, entonces eso va a tener un efecto inmediato. No todo el mundo va a recibir y ser recíproco y va a ser agradecido y va a decir, wow, esta persona sin conocerme ha tenido una buena actitud hacia mí, por lo tanto yo voy a empezar a hacer lo mismo, como dice en inglés, pay it forward. Pay it forward significa págalo hacia adelante. Si tú recibiste una bondad de alguien, entonces la persona dice, voy a hacer una buena actitud, voy a tener una buena actitud, voy a hacer un acto de bondad para con otra persona. Pero no debemos de limitarnos a que porque hoy recibí algo bueno, entonces yo voy a tener ese comportamiento. Debe de ser completamente sobre nuestro horizonte de la visión que tenemos hacia adelante, un precepto continuo, sin necesidad que sea motivado porque algo bueno me pasó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entre más nosotros sembremos esa actitud en cada día que vivimos, ¿qué cree que se amplifica? El fruto de lo que está sembrando. Entre más sembramos, el fruto de lo que está sembrando se va a multiplicar. Y es cierto, a veces hay plantas que no producen igual. Pero no es con el objetivo de recibir fruto que lo hacemos. Es con el objetivo de complacer el corazón de Hashem. Es con el objetivo de complacer las expectativas de tu Padre que está en los cielos. Las expectativas de tu Mesías, quien es el que nos ha venido a mejorar, a amplificar el entendimiento de la Torah. Él tiene expectativas. Muchos dicen, me salvó, me redimió, somos libres y ya. Bendito sea el Hijo de Dios y ya. Yeshua tiene expectativas de nosotros. Yeshua tiene expectativas de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso nos dijo bien claramente, de la manera que te gusta que te traten, así trata a los demás. Principio de sembrar. Planta semillas de comunidad, de bondad, de justicia, de respeto, y vas a recibir lo mismo. Entonces, mira, abre el ojo. Diga conmigo, abre el ojo. Amén. Entonces, para poder entender este concepto hoy, yo quiero simplemente pasar por superficie estos conceptos. La cibernética. Yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché esa palabra, tal vez se va a reír usted conmigo, pero la primera vez que yo escuché esa palabra en mi vida fue allá por el año 1975, 76, cuando miré la serie de televisión El Hombre Nuclear, donde aparecía al principio, decía, Steve Austin, astronauta, pero él sufre un accidente en un accidente aparatoso de la NASA. Esta es la serie de televisión, y dice... Y él pierde muchas partes de su cuerpo y dice, usaremos la cibernética para crear un ser más dotado, superdotado. Pero la definición en el diccionario cibernético dice que la cibernética es la ciencia de las comunicaciones y los sistemas de control automático. Entonces, para poder en contexto de lo que estoy tratando de explicar, a este hombre que tuvo un accidente lo van a reparar, ¿verdad?, con la tecnología en ese momento de aquel tiempo. Y le reparan un brazo y ese brazo es mecánico y tiene poder
y fuerza increíble, le reparan las dos piernas y el hombre puede correr a velocidades increíbles, o sea, superhumanas. Y también tiene, creo que es un ojo y puede ver a larga distancia. Eso es, obviamente, en ese momento, hermanos, era algo ficticio. Pero en estos momentos nosotros estamos confirmando que eso, más que ser un sueño de una serie televisiva, es algo que se está concretizando en nuestras vidas. En nuestro tiempo, nuestra generación. Tenemos vehículos que se manejan automáticamente ellos. Electrónica y automáticamente ellos. Tenemos robots que están ahora compitiendo y hacen deportes como que si fueran seres humanos. Entonces, esto ya dejó de ser algo utópico, ficticio, de cuentos de películas, como decimos, inclusive la expresión en español. Entonces, es la ciencia de la comunicación, de las comunicaciones, porque tiene que, en el caso de este que estoy presentando, de un hombre que le pusieron aparatos, para que esos aparatos respondieran, tenían que hacer ellos esas conexiones con sus nervios, con sus músculos, para que pudieran trabajar con las emisiones cerebrales. ¿Estamos entendiendo? Esto va a tener aún más sentido ahorita que entremos más dentro de la enseñanza. Se tiene que comunicar su capacidad ahora mecánica, sus partes mecánicas, con su parte natural, con su parte de cuerpo. ¿Ok? Y los sistemas de control automático, tanto en máquinas como en seres vivos. ¿Cómo podemos hacer esa conexión entre ambas cosas? Pero también hay una palabra que se llama sinergia. Muchas veces la mal pronunciamos y decimos sinergia, pero es sinergia. La interacción o cooperación de dos o más organizaciones, la interacción, están interactuando, se están comunicando, o cooperación, se ayudan mutuamente de dos o más organizaciones, digamos dos o más personas. En este caso, dos o más sustancias u otros agentes para producir una combinación. Para producir una combinación y efecto mayor. Es decir, le voy a poner un ejemplo de la escritura, bien fácil. Y efecto mayor que la suma de sus efectos por separado. Voy a repetirlo ahora todo junto para que haga más sentido. La sinergia, o sinergia, podemos decir, la interacción o cooperación de dos o más organizaciones, sustancias u agentes para producir una combinación y efecto mayor que la suma de sus efectos por separado. En las escrituras, me perdonen, la cita se me viene, pero no me acuerdo creo que es Eclesiastés. Dice, más vale el trabajo de dos. Hay mayor producción en el trabajo de dos que de uno solo. Cuando dice también la escritura que ahí mismo inmediatamente habla de que hay de aquel que se cae. Hay del solo, porque si se cae, ¿quién lo levantará? Pues entonces yo le pongo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos que, digamos que en este lugar que estamos en este momento, la iglesia, el shul, necesitamos organizar. Pero el pastor se viene primero, llega primero, y todos los demás están un poquito tarde, entonces digo, tengo que adelantar. Y empiezo a ordenar todo. Me toma, digamos, 15 minutos poner todo en su lugar. Pero si de repente vienen 4 o 5 personas juntas, inmediatamente todos empezamos a trabajar y lo hacemos en 3 minutos. La unificación, la comunicación, la interacción de estos agentes se combinaron para producir un efecto mayor, más rápido y más efectivo. Porque nos ahorramos tiempo y fuimos todos efectivos llegando a la misma meta. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la Torah desea que nosotros, la palabra de Dios,
tiene estos efectos de cibernética y de sinergia que quiere que nosotros adoptemos. Que entendamos que no es el trabajo de uno, que no es el trabajo del líder, que no es solamente el trabajo del pastor, del moré, del roe, del dirigente, de la persona que tiene la batuta, sino que es de todos. Es de todos. ¿Cuántos dicen amén? En la familia, cuando cada uno va a hacer las tareas, la mamá le dice al hijo mayor, mira, tú haces tu cuarto y haces esta en la cocina. Fulanito, haz tu cuarto y haces este otro cuarto, digamos la sala. La familia trabaja organizada y todo el mundo sale efectivo y después se van a pasear. Amén. Entonces, la Torah contiene, esta es una base de escrituras, Torah, Deuteronomio del 11:26 al 16:17. Son los capítulos que conciernen a esta porción. Pacto renovado o Nuevo Testamento, Juan 6:35 al 51 y Profetas, Isaías 54:11 al 55:5. Esta es la porción número 47 en el proceso anual del estudio. Les recordamos que somos una congregación netamente mesiánica y nos gozamos en alabar a nuestro Padre. Creemos que Yeshua es el Hijo de Dios y que vino a este mundo para darle la opción a cada uno de nosotros, no importa de qué nación o qué lugar, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Si el contenido de nuestras enseñanzas te gusta, hermano, por favor, danos un like. Y si en el corazón Dios te pone el propósito de ayudarnos de alguna manera con alguna ofrenda, por favor, hazlo. El Eterno te va a bendecir y también nosotros seremos bendecidos recíprocamente. No pretendemos saberlo todo, pero estudiamos juntos para mejorar el entendimiento de las Escrituras. Y esto es lo que utilizamos. La Biblia como fundamento. No se puede cambiar, ese es el fundamento del entendimiento de la voluntad de Dios. Y sumamos recursos académicos, ahí tienen una lista de algunas de las cosas que se consideran tradiciones del entendimiento, ¿verdad?, del pueblo judío a quien le entregó Dios su palabra, y también las profecías. Estos son algunos de los recursos que consideramos y utilizamos muy a menudo. Y vamos a ir cambiando, como lo hemos venido cambiando, ¿verdad?, poco a poco a través del año. Resumen. Diga conmigo, sikum. O sikum. Sikum. Así se dice en hebreo. Sikum. ¿Ok? Resumen. Moshe instruye al pueblo elegido para erradicar cualquier remanente de idolatría que haya en ellos. Acuérdense, salieron de Egipto. Ellos han pasado un proceso de depuración a través de 40 años, pero eso no significa que todavía no existan cosas dentro de ellos. Y que se fortalezcan todos en el aspecto para servir a Dios. Todas las ofrendas deben llevarse a un solo lugar. Cuando Él les dice, cuando ya entren ustedes y se establezcan, donde Dios les diga que ahí van a llevar a su ofrenda, es ahí donde ustedes van a llevar. No es que, digamos, por decir un ejemplo, ustedes van a decir, bueno, yo le voy a dar a la gente de mi pueblo. El Señor establece cómo se va a estructurar socialmente el pueblo de una manera, todo lo que tengan que ver con ofrendas, diezmos, tengan que llegar a un lugar que es el Beis Hamikdash, la casa de su presencia, que en ese momento no era un templo, sino un santuario o la tienda de reunión, para que la adoración sea un acto de humildad y sin intereses. Tiene que ser desinteresado, es simplemente un tributo al rey, en lugar de una necesidad o alarde egoísta. Un peligro aún mayor para nuestra singularidad, es decir, nuestra singularidad como pueblo. ¿Okay? Cuando surgen estas cosas de yo doy por necesidad, como a veces se pide, si tú tienes una necesidad, ofrécele una ofrenda al Señor y el Señor te va a bendecir. Eso no es bíblico. ¿Okay? No es bíblico. Y contradice
Porque Dios no quiere que operemos de esa manera. Ni tampoco por alarde, ni tampoco con egoísmo, sino que eso afecta a la singularidad como nación, la singularidad como pueblo. El deseo del ser humano, a veces, hermanos, se envuelve en cuestiones sociales y no hacen diferencia, no hacen, digamos, propósito de mantener una actitud especial hacia Dios. No sé si me doy a entender. No estoy siendo crítico ni tampoco negativo. Estoy tratando de decir, lo que se hace para con Dios se hace con un acento en tus sentimientos, en un acento en tu comportamiento diferente. Es como Él lo requiere de parte de nosotros, nos dio instrucciones, ¿verdad? Y no quiere que tampoco se hagan con otras formas de adoración a Él. Que no pequemos del síndrome de asimilación, que no utilicemos cosas ajenas a la voluntad de Él. Ahora, dice después, en este resumen, en este sícum, Moshe advierte al pueblo contra la incorporación de cualquier práctica pagana y de cualquier falso profeta, idólatra, y de la diga conmigo, hanidahas. Hanidahas, que es la ciudad descarriada, la ciudad apóstata, que no copie cosas negativas, cosas que no van con el carácter de Dios. Ayer escuchaba yo a alguien que comentaba en las redes y dijo, esta persona, la verdad es que todo lo que se hace en los Estados Unidos se copia en las otras naciones en Europa, se copia en todas partes del mundo. Todo el mundo quiere hacer lo que se hace en los Estados Unidos. Entonces, pero estaban hablando de la perspectiva de todos estos cambios repentinos sociales que están habiendo, que muchos van en contra de muchas cosas tradicionales. Entonces, él estaba diciendo esto. Si en los Estados Unidos pasan leyes que van en contra de la palabra de Dios, inmediatamente algunas de esas cosas van a ser adoptadas por otros países. Entonces, nosotros tenemos esa pelea como pueblo de Dios, de tratar de mantener lo que es santo, de lo que es propio, de lo que es voluntad de Dios en medio nuestro. Dios ordena destruir todas estas cosas negativas o materiales de las personas que son contrarias a su voluntad. Cuando utilizamos el mundo armonizado con los deseos del Creador, estamos declarando que Dios existe. A ver, vamos a ver acá. Si nosotros demostramos con nuestras acciones, utilizando los medios que Dios nos ha dado para honrar a Dios, honrar su obra, entonces nosotros estamos diciendo que Él existe. Pero si nosotros mismos declinamos honrar a Dios con lo que Él nos ha dado, pues automáticamente las demás personas toman de que pues, Dios no existe. ¿Estamos entendiendo? Emular, reconocer, exaltar, glorificar a Dios en cada una de nuestras empresas victoriosas es necesario. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Se me quedaron callados. Aleluya. Cuando hacemos mal uso de lo físico al servicio de dioses que no son como nuestro elegimiento, y cuando digo de dioses no es porque existan otros dioses, sino dioses paganos inventados por la mente humana, negamos el propósito del Creador para crear el universo. Porque imagínense de seres humanos con una inteligencia superior a todas las otras especies sobre la faz de la Tierra que se inventan cosas, animales, del mar, y ponen ídolos y le adoran en forma de animales. Entonces, están negando el propósito de la creación, donde Dios le dijo al hombre, tú eres la imagen mía en la tierra y tú vas a regir sobre todos estos reinos. Entonces, se someten a estas figuras y están entonces desvirtuando la voluntad de Dios sobre sus vidas. Los dioses paganos usurpan el propósito original. Ahora, el resto de toda esta porción, de toda esta enseñanza, porque no vamos a poder cubrirlo todo, yo me voy a enfocar en un punto nada más. Por eso hacemos siempre esto.
El resto de la parashá detalla aquellos mandamientos o mitzvot que nos distinguen de todas las demás naciones. El pueblo de Dios, el creyente en Dios, el que camina con Dios, el que quiere la voluntad de Dios sobre su vida, tiene que entender que hay un código de comportamiento al cual nosotros nos tenemos que someter. ¿Estamos entendiendo? Si yo quiero pertenecer a un club, yo tengo que someterme a las reglas de ese club. Si yo quiero pertenecer a una iglesia, yo tengo que someterme a las reglas de esa iglesia, porque eso es lo que está establecido. No importa si, pero es que no son de la denominación que a mí me gusta. Bueno, si estás asistiendo a esa iglesia y quieres hacerte miembro de esa iglesia, tú tienes que cumplir con los requisitos de la iglesia. Yo no los puedo imponer de otra manera. Si quiero pertenecer al equipo de fútbol de la escuela, yo tengo que someterme a las exigencias de la escuela y del coach que entrena a los estudiantes que están en ese equipo. Yo no puedo determinar y proponerles una estrategia de lo que a mí me gusta. Entonces, el resto de la parashá detalla esos mandamientos que nos distinguen. Nos tiene que distinguir, nos tiene que acentuar. No como aquel que se esté riendo que me miren, no. Es que con la actitud humilde de obedecer la voluntad de Dios, somos automáticamente puestos en diferencia. La porción nos habla del kashrut, que son las instrucciones de cómo comer limpio. Capítulo 11, Maserot o los diezmos. El Shemitah, el año sabático, que es importante entenderlo para hacer actos de justicia adecuadamente. Las leyes relativas a los préstamos de dinero. El Evet Ivri, ¿qué significa eso? Siervos y esclavos hebreos. Cómo tratar a las personas de la nación que tienen que hacerse esclavos. No te puedo pagar, te voy a servir en tu casa por lo que resta de los 7 años de la Shemitah para que yo pueda pagar la deuda y que no los abusaran a sus propios hermanos. Entonces, como les dije, eso no aplica a nosotros, pero pastor, eso no aplica a nuestra vida hoy. Obviamente que no, pero estamos tratando de entender la Torah cuando se entregó al pueblo para aplicarla hoy. Entonces, un repaso se hace también, la consagración del primer animal nacido. Dios pedía que todo animal kosher, inclusive todo animal que no fuera puro, se apartara, se consagrara para él. Los animales que no eran kosher, que no se podían sacrificar, ¿verdad?, para presentarlos como ofrenda al Señor, alguien los podía redimir de diferentes maneras. Y un repaso de los principales Yomim Tovim, días festivos. ¿Cuáles son esos principales días festivos? Pascua, Pentecostés, me faltó una S, y Tabernáculos. Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, el rabino Hirsch señala que Rosh Hashanah y Yom Kippur no se revisan en este libro de Deuteronomio porque no hubo cambios en las prácticas de esos días en ese momento dado. Lo que hace Dios es una revisión de estas leyes y se las presenta en un contexto de comunidad porque están a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces les está diciendo, tú vas a entrar a la casa que yo te estoy ofreciendo. Un ejemplo, hermanos. Sentido común. Sean sinceros conmigo. Si usted se compra una casa nueva, hoy Dios le permite la bendición de tener ese privilegio. Usted se lleva todos los tereques viejos que tiene en su casa. ¿Eh? Ay, hermana, póngale la mano y órale, hermana. Santo y eterno. No, hermanos, tratamos de depurar todo lo viejo y dejamos lo que está en buenas condiciones para llevar a la casa. Porque hace un contraste negativo. Hace un contraste. Usted se está mudando de una casa vieja a algo nuevo, recién hecho.
Entonces nos va a traer todas las cosas viejas, las cosas que quizás por alguna necesidad usted ha mantenido o por querer ahorrar ha mantenido ahí, pero que ya sabe que ya ha perdido su valor, ya ha perdido su estructura, ya está viejo. Usted hace ese movimiento y después se va y se compra un juego de sillas nuevas, un juego de cama nuevo, y usted trae lo bonito a su casa nueva. Es lo normal, es lo típico, lo que hace la gente. Pues aquí Dios les está dando una revisión de las leyes que Él quiere que ellos observen inmediatamente. Vas a entrar a la casa nueva que yo te prometí. Pero es imperioso que ustedes pongan un esfuerzo explícito, enfocado en tratarse bien unos a los otros. Van a entrar a guerrear con pueblos que son grandes para ustedes después establecerse. Y una vez que se establezcan, no se traten mal, porque la justicia que ustedes establezcan como nación entre sí, como comunidad entre sí, como elementos de la familia entre sí, va a establecer si hay justicia en ustedes. Va a establecer si ustedes le sirven al Dios que dicen que sirven. Va a establecer que son un pueblo peculiar, una nación regida por sacerdotes, una nación que ha sido escogida por el Eterno. ¿Cuántos dicen amén? De otra manera, si van a comportarse como las demás naciones, entonces, ¿para qué? Y es por eso de que Él hace esa revisión. Porque estas convocatorias ya se estaban practicando. Pero todavía las de Yom Kippur y todo eso, pues, no necesitaban en ese momento calibramiento en ese momento. Ok. Para que entendamos hacia dónde voy yo. Hay una escritura que siempre le llamamos la escritura direccional. Y todo este preámbulo se hace para que entendamos, porque entender la Torá a veces es complicado. Entonces, la escritura direccional, Romanos 12:21, de la Biblia judía completa. No te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien. Pero si te tratan mal, mal todos los días. Entonces, si tienes chance de venir para atrás y también dar un par de cosas, no. Es claro el versículo. No te dejes pensar. Si claudicas porque te maltrató esa persona 2 o 3 veces y dices, no, a la tercera es la vencida, como decimos, entonces estás dejando vencer, te estás dejando vencer. Tu capacidad como persona de Dios tiene que llenarte el entendimiento, el sentido, la idiosincrasia, pues ya utilizo esa palabra, porque es una cultura, tiene que ser una cultura establecida, de que no te vas a dejar vencer por el mal, no importa cómo te maltrates, sino vence el mal con el bien. Tiene grandes ejemplos ustedes para seguir en la Biblia, hermanos. Tenemos todos grandes ejemplos. José fue maltratado al revés del derecho y nunca cambió la esencia de su persona. Jacobo fue maltratado al revés del derecho, tampoco cambió su personalidad, su servicio a Dios, su sinceridad, su transparencia. Moisés, lo mismo. Yeshua, Jesucristo nuestro Salvador, él tampoco cambió porque lo maltrataron. Todavía crucificado pedía misericordias para aquellos que los estaban persiguiendo. Entonces tenemos que entender de que esto en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Es el ethos. Es el ethos que tenemos que mantener. Es un lema que tenemos siempre que mantener nosotros, porque eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que nos va a convencer internamente. Ese es el enfoque, ese es el empuje, el motor interno que nos lleva a esta conclusión. Somos diferentes porque somos de Dios. No me voy a dejar vencer por el mal. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor si está de acuerdo con este concepto. Todo lo que hemos dicho es un preámbulo para lo que vamos a estudiar. Yo sé que tenemos hasta las 5 de la tarde. No, mentira. Aleluya. Vamos a levantarnos un segundito para hacer la oración,
para bendecir la palabra de nuestro Creador. Berehu et Adonai Hamegogah. Baruch eta Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amin. Venata lanu et torato. Bendecamos a Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse ahora si la bota llena. Deuteronomios 11:26 empieza hasta el 16:17. Es nada más una porción que vamos a leer acá. Mira, dice el 26. Atento. He aquí. Hoy yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si escuchas los misvot, los mandamientos de Adonai tu Elohim, que te doy hoy. El Señor tu Dios que te doy hoy. Y la maldición si no escuchas los misvot de Yahweh tu Elohim, sino que te apartaras del camino que te ordenó hoy y sigues a otros dioses que no has conocido. La bendición está acá, la maldición está acá. Sigue a tu Elohim, a quien conoces, quien te ha sacado te ha demostrado fidelidad todos estos 40 años desde que te sacó de Egipto. Y no sigas a otros dioses que no has conocido. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque ellos van a venir en interacción. Van a venir a pelear con otros pueblos que pueden tener cosas que ellos nunca han visto. Fórmulas de adoración que ellos nunca han visto. Entonces Dios les está anticipando. No te enamores de esas cosas. No te vayas a dejar llevar por ese tipo de cosas nuevas. Mantente fiel. Cuando Adonai tu Dios te lleve a la tierra en la que estás entregado, que te está entregando para tomar posesión de ella, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Eival. Dos montes, uno al lado del otro. Y ya hemos hablado siempre, todos los años les recuerdo. Dios está creando un dintel a la izquierda, un dintel a la derecha. Y ellos pasan por el medio, estás entrando en una puerta. Ellos ya estaban en la tierra prometida. Acuérdense, en el momento que ellos cruzan el Jordán, ya están en tierra prometida. Pero Dios los manda que caminen y se acerquen prácticamente casi a Israel central, lo que se conoce como Israel, el centro de Israel, ¿okay? Donde llegó originalmente Abraham y se paró allí, que es Shechem. O Shechem o Siquem, como se dice en español. Shechem significa hombro. Ahí Dios llevó a Moshe, ahí se estableció por un tiempo. Entonces ahí ellos están prácticamente, el Señor los está llevando a través del camino por el cual entró Abraham a la tierra prometida. Les está haciendo que recapitulen los pasos de su antepasado. Porque Él está diciendo, a través de esto, te estoy cumpliendo lo que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, a tus padres. Baruch Hashem, el Dios que promete y que cumple. El Dios que dice y lo hace. Cuando Adonai tu Dios te lleve a la tierra en la que estás entrando para tomar posesión de ella, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Eival. Ambos están al oeste del Jardín, al oeste del Jordán, en la dirección de la puesta del sol, en la tierra de Canaán, o la tierra de Canaán, y ahí que está, donde viven los cananeos, en el Arabá, frente al Gilgal, cerca de los pistachos del Moré. Cerca del área de Moré, porque cruzaréis el Jardín para entrar y tomar posesión de la tierra que Adonai vuestro Dios os da. Debes poseerla y vivir en esa tierra. Y deben tener cuidado de seguir todas las leyes y reglamentos que les estoy presentando hoy. 32, vuelvo a leer. Y deben tener cuidado de seguir todas las leyes y reglamentos que les estoy presentando hoy. Ustedes miren esa fotografía. Lo que Dios quiere que veamos.
cuando nosotros nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros leemos la palabra, la escritura santa, la Torah, la instrucción de parte de Dios, dada a Moisés para que le escribiera y le estableciera en los 5 libros, o el Pentateuco o la Torah, Dios tiene una imagen que impregnar en nosotros. Y cuando digo imagen, lo digo en el término de idea, que captemos una imagen, una nación. Una nación. Entonces, por eso me pareció interesante poner un hombre que está leyendo, que está observando, y que en su ojo se refleja la nación. Dios quiere que entendamos su palabra, no como a mí me da gusto. Por eso es que hay tantas religiones judeocristianas o cristianas en el mundo. Diferentes denominaciones, porque cada uno quiere ver con su óptica. ¿Qué tal tratar de ver como la óptica que Dios quiere que veamos? Un solo reino, una sola nación. Y ese es el mensaje. Es una sola nación. Imagínense presentarnos ante el Eterno cuando venga Yeshua, retorne a la tierra y establezca su reino y que todo el mundo quiera exigir, no, son los tal denominación los que tienen la verdad. Oh, no, somos nosotros, esta denominación es la que tiene la verdad. No, mira mi camiseta, yo soy de esta denominación, nosotros somos los que tenemos la verdad. O sea, ¿podríamos nosotros justificar, tratar de entender la voluntad de Dios a través de ese lente? De que cada uno vamos a presentar con nuestras propias agendas, cuando Él tiene realmente una fórmula específica. No conforme a la fórmula de la creatividad, el incentivo o la manera de pensar de los pueblos. Es la manera como Él entregó al pueblo la definición de sus leyes. Y es así como la debemos de entender. Muy pocas veces asociamos la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida como una nueva creación. Entonces yo quiero que ustedes se concentren conmigo y me sigan. ¿Ok? Cuando hay un nuevo baby en la familia, ¿qué hacemos? Bueno, en mi casa, a mí me mandaron a higienizar todo. A limpiar, venía la esposa, venía el bebé, teníamos que limpiar todo, poder todo, ¿verdad? Lavar las cobijitas del niño, todo bonito. Poner el área donde va a estar la cuna del bebé, ponerlo todo bonito, limpiarlo, pintar, hacer todo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es una nueva creación que está entrando a este mundo. Y se recibe con amor, con esmero. Se recibe con... Y no necesitamos ser ricos para comprar todas las cosas mejores que existen. Es simplemente la entrega de amor que uno está esperando esa nueva vida que viene y entonces que Dios nos ha permitido concebir y entonces ahora tratamos de recibirlo de esa misma manera. Usted sabe que cuando Yeshua entró a este mundo, muchas personas piensan, como los ponen en las películas, que era un montón de trapos ahí, todos pobretones. No. Yeshua fue arropado con pañales que habían sido tomados de las cortinas del templo. Miriam, la madre de Yeshua, era una de las voluntarias, hija de levitas en la antigüedad, las hijas de los levitas, de Leví, era hija de Leví. Los hijos de los levitas, ya fueran hijas de sacerdotes o hijas de levitas ayudantes, iban al templo y hacían tiempo voluntario para lavar ropas, lavar cortinas. Y entonces cuando ya estaban a punto o en edad de matrimonio, de las que habían sido usadas o de las que ya habían descontinuado, agarraban, las partían y le daban a las mujeres para que cuando recibieran a sus hijos, los envolvieran. ¿Cómo se dice? En materiales santos, por decirlo de esa manera. Se me olvidó la palabra. Lo dije ahorita, pañales hechos de estos materiales santos. Entonces, todo esto es importante que lo entendamos porque es una nueva creación. Ellos están entrando, tienen que ver, ellos han sido sacados del esclavismo. Han pasado 40 años en el desierto, tropezando con todo tipo de penurias, de problemas. Algunos otros problemas los crearon ellos también.
Y ahora están siendo llevados al lugar de la promesa. Entonces están recibiendo la opción de tener un lugar donde establecerse, una nueva creación. Cuando Dios hizo a Adán, estableció una Torah, una instrucción. ¿Cuál fue? No puedes tomar de todo, no comas de este árbol. Una instrucción. Estás entrando, dice que Dios lo formó afuera, lo metió para adentro del Edén. El Edén es una especie de templo. Ya lo hemos enseñado muchas veces, no voy a entrar en eso. Pero lo mete hacia adentro una vez que lo forma y le da vida. Y le dice, ahora tú vas a hacer mi imagen acá dentro de este lugar llamado Edén. Puedes tomar de todo menos de esto. Puedes tomar de todo, es una instrucción positiva. No tomes de esto, es una instrucción prohibitiva. Entonces ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy poniendo este ejemplo. Cuando envía a Noah a construir el arca, construyó el arca. Noah ni sabía exactamente cómo se iban a desarrollar todas las cosas hasta que él se le iba revelando poco a poco. Empieza a llover, se cierra la puerta, entra todo, ¿verdad? Y después cuando las aguas bajan, sale él y Dios le ha entregado una tierra limpia, nueva, limpia de pecados, limpia de abominaciones. Él empieza una nueva existencia. ¿Qué es lo primero que hace él? Una ofrenda al Eterno. Hace sacrificio para rededicar la tierra al Eterno. Agradecer que les ha preservado la vida. Es una nueva creación. ¿Qué sucede entonces cuando Yeshua muere? ¿Nosotros resucitamos cuando Él muere? No. Resucitamos cuando Él es hecho. ¿Cuándo es hecho qué? Nueva creación. Cuando Él resucita, es que resucitamos. La prueba de que Yeshua es el Hijo de Dios es su resurrección, no la muerte. La muerte es parte del proceso, pero donde está el efecto de resurrección y que nos beneficia a nosotros, es en su resurrección. Entonces, nueva creación es entrar a un nuevo ámbito, a una esfera nueva. Entonces, es lo que está haciendo Dios cuando están entrando el pueblo de regreso a la tierra prometida. Eclesiastés 1, 8, 11. Dice esto, y lo pongo acá porque a veces escuchamos estos términos, lo escuchamos, se repiten, se escuchan, se repiten, se escuchan, pero como que a veces no los adoptamos. Los oímos, los captamos, pero no los hacemos nuestros. Yo quiero que en esta tarde, si podemos adoptar algo que sea este concepto, si podemos aprender algo en esta tarde que sea este concepto. Usted es nueva criatura. Usted es nueva criatura y todo lo que usted debe de hacer tiene que rendir, inclinarse a hacer cosas nuevas. A hacer cosas nuevas. A remendar nada más. Tenemos que estar remendando todo. No, también a hacer cosas buenas. Hay cosas que tenemos que remendar nosotros. Pero hay cosas que Dios nos va a permitir que las alcancemos en calidad de nuevo. Y tenemos que esperar, tener esa expectativa, esa fe. Es así como caminamos, es así como nos renovamos cuando dicen amén. Ok, yo quiero que se me anime porque los oigo tan calladitos y puede ser el hambre. Amén, dice el hermano, aleluya. Pero mira lo que dice Eclesiastés 1, 8 al 11. Escuchamos muchas veces. Todo es laborioso y aburrido. Cuando las cosas se nos ponen duras a nosotros, como que nos aburrimos y colgamos los guantes y dicen, me da pereza. Pero fíjense, más de lo que uno puede expresar. Todo es laborioso y aburrido, más de lo que uno puede expresar. El ojo no se contenta con ver, quiere seguir viendo más. Y el oído no se llena con oír, quiere seguir oyendo más. Lo que ha sido es lo que será, hermanos. ¿Cuántas veces tenemos que oír que Dios quiere lo mejor para nosotros? Lo único que Él quiere es que escuchemos su voluntad y que la hagamos. Que Yeshua es nuestro Salvador y que Él lo mandó a este mundo para ser salvos, no para que perezcamos, sino para ser salvos. ¿Cuántas veces lo tenemos que ver? ¿Cuántas veces lo tenemos que oír? Esa es su palabra que nos renovamos. Lo que ha sido es lo que será. Lo que se ha hecho es lo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Ya lo dijo el Señor. Es creerlo, es adueñarnos de esta palabra y ejercitarnos en ella. Hay algo de lo que se diga, dice, hay algo de lo que se diga, mira, esto es nuevo. Y lo dijo el Señor en Isaías, aquí yo hago una cosa nueva.
Y estaba hablando proféticamente de ese cambio que traía un Mesías humilde, que iba a cambiar la perspectiva y el entendimiento de la Torah misma. Ya existía en épocas anteriores a la nuestra. ¿Por qué? Porque Yeshua, a quien se le otorgó este planeta, esta creación, que lo que llamamos creación, es preexistente desde el principio. Ya existía en épocas anteriores a la nuestra. Nadie se acuerda de la gente de antaño. Yo sé que usted se acuerda de su mamá, se acuerda de su papá. Yo sé que muchos también, desgraciadamente, se pueden acordar porque tal vez no fueron bien tratados. Nos podemos acordar de los abuelos, tanto buenos como abuelos bien gruñones. Pero qué bonito es recordar a aquellas personas que han dejado una huella positiva en nuestras vidas, que han servido de ese punto de cambio, de ese calibre de cambio, de transformación en tu vida. Y que compartimos con los familiares. Pero mire, hay algo de lo que se diga, mira, esto es nuevo, ya existía en épocas anteriores a la nuestra. Nadie se acuerda de la gente de antaño. ¿Por qué será? ¿Por qué debemos olvidarnos de la historia? ¿Por qué escuchamos dichos hoy en día que dicen de que los que olvidan la historia están propensos a volverlas a repetir, especialmente cuando se cometen errores? Porque si nos olvidamos de la historia, si nos olvidamos de lo que está escrito en la Biblia, si nos olvidamos de las cosas que hicieron hombres de Dios y mujeres de Dios, estamos propensos a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Pero si aprendemos de sus errores, evitamos el vituperio. Y los que vendrán no serán recordados por los que vienen después de ellos. Y los que vienen tampoco serán recordados por los que vienen. ¿Por qué será que el ser humano es así? Hagamos introspectiva. Yo no estoy regañando a nadie porque están todos callados. Yo sé que el tema es profundo, pero es que tiene que ver con la esencia de nuestra comunicación interior. ¿Se acuerda cuando empezamos a hablar al principio? Que yo di la explicación de la sinergia. A veces no estamos en comunicación interna, nuestro cerebro con nuestro corazón con nuestros miembros, nuestro corazón, nuestra mente con el estómago. No me vuelve a ver así porque estoy gordito. Nuestra mente, oye, yo quiero entrar a dieta, pero no se esfuerza, no se está forzando a hacer los cambios necesarios. Porque hay que restablecer un nuevo patrón de vida, un nuevo patrón de comportamiento. Entonces esa comunicación interna tiene que existir. Si no, no hay cambio, no se puede haber cambio. Entonces la Torah es lo mismo. Tenemos que forzarnos a actuarla para que empiece a crear un funcionamiento nuevo, que se conecte, la cibernética del cielo se conecte con la cibernética mía, de mi existencia, de mi cuerpo. Aleluya, un aplauso al Eterno. Aleluya. Hay piezas que el Señor quiere. Fíjese, el Señor empezó a trabajar primero con cada uno de nosotros que entendió la revelación de quién es Yeshua, primeramente con el corazón. ¿Sabe por qué? Porque de ahí emana todas las cosas de la vida, de ahí es donde salen todos los problemas de la vida. Si no tiene uno el corazón en su lugar adecuado, la vida suya es un alboroto, es un caos. Y después se empieza a trabajar con el intelecto. Y usted dice, ¿cómo es eso? Usted recibe al Señor por fe, no lo recibe por ley, pero es la palabra, la instrucción que le ayuda a usted a entender cuál es el corazón de Dios y cuáles son las modificaciones que usted tiene que hacer, qué es lo de los hombres que usted tiene que dejar para obtener el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, a través de esa comunicación, de esa cibernética, que Dios trae la sinergia. Para traer un producto tenemos que conectar la voluntad de Dios, que es la palabra, con leerla, estudiarla. Ay, Señor, hazme memorizar tu palabra. Si no la estudias, no la vas a memorizar jamás. Tienes que quererla. ¿Cuántos dicen amén? Mira, usted sabe que en la abundancia de luz, la pupila se retrae.
Cuando usted entra a este cuarto y está oscuro, sus pupilas se alargan, se ensanchan, porque como no hay luz, está buscando cómo amplificar lo que ve. Entonces hay gente que se aburre con la palabra de Dios. Es un libro antiguo, es un libro que no lo entiendo. Además está escrito en el Reina Valera, es con un lenguaje antiguo de que vosotros tenéis y entonces me confunde. Sigue estudiando. Porque si te lo miras y la pupila, porque no la entiendes, se te hace así, se te oscurece, se te hace chiquita. Se te amplifica, se amplifica porque no la entiendes. Tienes que buscar. Búscate un diccionario, búscate un maestro que te ayude, que te encamine para que entonces tu pupila se empiece a ensanchar, viendo la luz que está allá adentro escrita. Empieza a succionarla, porque esa es la sinergia y la cibernética que quiere Dios que tú extraigas. ¿Por qué? Ahora, al entrar a la tierra prometida, Adonai también establece lo que es bendición y lo que es maldición. Igualmente que los demás, con Adán, igualmente con Noé, igualmente con Moisés. Igualmente con Jacob. Lo que es bendición y maldición, obediencia o rebeldía. Hashem establece que sea el pueblo mismo que lea el pronunciamiento real. No le dice, yo se los voy a leer. No le dice, Moshe, léeselos tú. No. 6 tribus para este lado, 6 tribus para el otro monte, se suben arriba y las leen todos. O se las pronuncian. ¿Por qué? Porque él está diciendo, esto no es para yo estárselos recordando, cantaleteándoselos todo el tiempo. Esto es para que ustedes lo apliquen, lo memoricen, lo quieran, que lo establezcan como una necesidad intrínseca en sus seres para que no se les olvide. Aleluya. El pacto de bendición o maldición proclamado por el Rey del Universo es un pronunciamiento real. Cada vez que el Rey de Inglaterra va a decir algo, las cámaras y están todos los medios y están hablando cosas y están diciendo y tienen todo el santo día con la noticia. Pero cuando Dios quiere establecer rectitud, justicia, bondad, hoy en día todas las cámaras las apagan. Y desgraciadamente son muy pocas voces que se levantan para decir, no vamos a permitir eso. El pacto de bendición o maldición proclamado por el Rey del Universo. Él lo proclamó, pero nosotros lo tenemos que recibir y revivirlo, practicarlo. Por la ruta de la bendición vivirás y por la ruta de la maldición morirás. Eso es simple. Eso es lo que está proclamando Dios. Dios quiere que usted vuelva a ver algo así y empiece a darle vuelta a los ojos y lo hipnotice. Esa es a veces la gente que cree de que la palabra de Dios es para lavar el cerebro a la gente. Mucha gente cree de que en la iglesia se indoctrina a la gente para lavar el cerebro. Tienen este concepto de la voluntad de Dios. Pero curiosamente, la mayor parte de la gente que piensa así, nunca han servido. Nunca han servido a Dios. Nunca se han desdoblado ellos para servir a otras personas. Nunca se han sacrificado, nunca han buscado el bienestar comunitario. Más allá de la obediencia a la ley, a los decretos de un rey, está el factor del conocimiento, no como la vara de medida de lo que es probablemente va a ocurrir. Yo quiero explicar lo que estoy diciendo acá. Más allá de simplemente vamos a obedecer porque es la ley de Dios. Muchos ni siquiera quieren hacerlo así. Muchas personas dicen que es la ley de Dios, así lo quiere Dios, así lo vamos a hacer. Son obedientes. Tienen un respeto reverente hacia el Eterno. Pero hay personas que no, dicen, no, eso de la ley, eso ya pasó de moda, eso ya, Yeshua lo rompió. Ok. Entonces, ¿por qué él dice, si me amas, cumple mis mandamientos? Los mandamientos de Yeshua son los mismos que los del pueblo de Israel. Se estaba refiriendo a la Torá. Más allá de la obediencia a la ley o a los decretos de un rey,
está el factor del conocimiento. Usted es responsable por lo que usted sabe. No nos podemos hacer, como dicen en castos mexicanos, de la vista gorda. ¿Estamos entendiendo? No nos podemos hacer, en el país dicen, no me puedo hacer el sueco, el desentendido. No entiendo español. Lo que usted conoce ya sabe y usted ya lo entiende, usted es responsable de eso. No como la vara de medida de lo que probablemente va a ocurrir, porque muchas personas piensan de que si yo obedezco así, Dios me va a bendecir. Y si no te bendice, y si no te cae esa bendición que estás esperando, ¿vas a dejar de ser ferviente al Señor? O sea, no podemos tomarlo como una vara de medir de lo que probablemente va a ocurrir. Porque nosotros no somos Dios. Él va a tener misericordia, quien va a tener misericordia, va a hacer bondad con quien Él va a hacer bondad. Pero Él te dice bien claramente que la medida para todos es igual. Eso sí te lo garantiza, que la medida es para todos igual. Y por eso le interesa que miremos el reino, la nación. Muchas personas dicen la nación de Israel y siguen excluyendo a Israel como un país lejano al cual nosotros no tenemos ningún tipo de relación. Igualmente los israelitas, los judíos, dicen lo mismo. No, los cristianos no son parte de nosotros. Entonces, ¿estará entonces esquizofrénico Dios? No sabe lo que está hablando. ¿Será Dios el que está loco entonces? Y Señor, estoy utilizando eso en una forma de enseñanza. Claramente no. Es Dios. Está bien cuerdo. Está sentado en el trono y está rigiendo. Y quiere que entendamos que su bondad y su voluntad para todos es equitativa. Por eso quiere que entendamos como familia que somos un pueblo. Es un solo pueblo santo. Solamente hay un remanente que se va a salvar. Y de los dos pueblos es el que va a traer a ser uno. Basado en experiencias anteriores, entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender de que Dios es el mismo ayer y siempre. Sea que traiga bendición o no venga la bendición que yo estoy esperando, me sigo manteniendo fiel a Él. Esta predicción, está la predicción, el discernimiento y las medidas elementales de la inteligencia. Mire, si yo digo, si alguien se presenta, le voy a poner esto de ejemplo porque me sucedió ayer. Me pongo yo como ejemplo no porque quiero ser importante, no, sino porque es algo que me pasó ayer. Yo me fui a mudar a mi hijo a Austin y entonces, obviamente cargando cosas pesadas para arriba y para abajo de las escaleras, ¿verdad? Segundo piso, no había elevador. Gracias a Dios que tuvimos suficiente ayuda. Y todo sudado, usted sabe, empapado. Y llegó la hora de comer. Estábamos que nos desmayábamos porque bebíamos agua y todo, pero con hambre, no habíamos desayunado. Eran las 2:30 del día y llegamos a un restaurante. Cuando entramos todo el mundo nos volvió a ver porque veníamos todos sudados. Usted sabe, la pastora sabe cómo soy yo, que a mí me gusta siempre andar, ¿me entiende?, limpio, perfumado. No importa si vengo a la iglesia, si voy a un evento, soy de ese tipo de persona, no por alarde, por jactancia o porque sea vanidoso, no, siempre es parte de mi cultura, así es. Entonces, yo me sentía bien incómodo, ¿me está entendiendo? Porque yo estaba siendo el objeto de lo cual a mí no me gusta ser, entrar a un lugar público de esa manera, en chores y todo sudado, me imagino que con el pelo desparramado, pero como nunca, la jovencita que nos atendió con deleite, sin hacer cara, sin nada. Muy linda la muchacha en su sentido de cómo tratar a la gente. Comimos todos sabrosos y nos fuimos. El dueño del restaurante salió y nos dijo, muchas gracias por venir. Y yo le dije a él, muchas gracias por eso. Nos deleitamos con la comida muy sabrosa y regresaremos. Pero lo que me refiero es que a veces la gente te vuelve a ver. A veces te hace sentir mal.
A veces nosotros mismos nos sentimos mal y nos excluimos porque nos sentimos fuera de lugar. Y preferimos no participar en algo porque tal vez nos van a criticar. Pero aquí Dios no nos está criticando ni está haciendo excepción de personas. Especialmente Dios habla de la pobreza en esta porción. Voy a tratar de resumir y ir más rápido porque quiero por lo menos hacer justicia a este mensaje en una forma completa. Está la predicción, el discernimiento y las medidas elementales de la inteligencia. Si yo no quiero tener problemas, pues no me meto a problemas. Si yo no quiero tener unos resultados negativos, tengo que ser una persona inteligente y medir, ¿cómo se dice? Calibrar, hacer planeamiento para yo saber lo que estoy haciendo. Si Dios ha cumplido todo lo que Él ha dicho hasta este momento al pueblo, entonces el pueblo, dijimos la semana pasada, no tiene por qué dudar que el Dios de las promesas no va a continuar cumpliendo sus promesas. Ahora, los sabios de bendita memoria, en este caso Esforno, es uno de los sabios judíos, dice, fíjense en lo que dice, la suerte o destino de la nación, ¿ok? La suerte o destino de las naciones no es marcado por su completa prosperidad o su completa devastación. Mucha gente mira a una persona pobre y dice, ya le dice, eso es un pobretón. Hay gente que hace esas cosas. Oh, mira, ese debe ser rico. Mira el carro que anda, debe tener billetes. ¿Por qué la gente es así? No sabes si lo está rentando, hombre. No sabes si se lo prestaron. Y la gente declama esas cosas, las dice, las declara. Yo digo, ¿por qué hacemos ese tipo de mala costumbre? Debemos de dejar de hacer eso. Porque un libro no se juzga por su tapa, dice. ¿Me entiendes? No debemos de hacer eso. ¿Eh? Por su portada. Muchas gracias, maestra. Aleluya. La suerte o destino de las naciones no es marcado por su completa prosperidad o su completa devastación. Ahí puse una y demás. Esto se trata de condiciones de extremos. Esto se trata, debería decir, no se trata de condiciones de extremos. No estamos viendo de que si, porque muchas personas interpretan el reino de Dios de esta manera. Si le servimos a Dios, somos gente bendita. Si no le servimos a Dios, estamos condenados al infierno. Si nosotros tenemos estos extremismos, vamos a perder la atención de muchas personas. Porque hay muchas personas que están en medio en este momento. Hay muchas personas que están en medio porque se han sentido así, se han sido encajonados por las tradiciones de esta manera. Y muchas personas es porque no han tenido la oportunidad de escuchar. Me acuerdo de que hubo una anécdota que escuché en redes sociales que dice de que llegó un señor, creo que es vestido de cierta manera, o que tuvo un accidente en la iglesia, botó un adorno y lo regañó el pastor, lo regañaron los diáconos, le dijeron, y él se fue de esa iglesia y nunca más regresó. Pero dijo en su corazón, yo nunca voy a regresar a ese lugar. Porque la tolerancia y la paciencia, ¿dónde está? O sea, él tuvo un accidente, se tropezó, botó algo, perfecto, aunque se haya quebrado. No lo hizo de gusto. Pero se fue al bar inmediatamente por la tarde, ese mismo día. Y estaba ya con sus tragos y dice, esta es la anécdota, ¿verdad? Y él, con su borrachera, con su mareo, bota el vaso, se le cae, se le hace, se riega toda la cerveza y todo. Llega la bartender y le dice, señor, ¿usted está bien? ¿Le puedo ayudar con algo? Lo levanta, limpia todo. Llegan los otros señores que están alrededor, ¿te podemos ayudar? Empiezan a ofrecer ayuda. Eso debería ser la actitud de la iglesia. No de que en la iglesia se maltrate a la gente. A la gente se debe tratar con amor y con tolerancia. Con la excepción de la persona que cuando usted está bien apurado en el tránsito, entonces no se quiere apartar, no mentira. No, pero debemos de ser tolerantes, hermanos. Un accidente es un accidente. Nunca le pegue, nunca regañe a un niño porque rompe un vaso en la mesa o porque derrame una soda en la mesa. No hagamos eso.
No, ¿acaso el niño no tiene mucho más valor que eso? ¿Y acaso el niño no está aprendiendo? Es un niño. Los niveles de, no lo digo en manera de ofensa, lo digo como elementos de edificación. Los niños tienden a ser torpes porque sus habilidades motoras no han sido desarrolladas, no están desarrolladas como las suyas, que ya es un adulto completo. Entonces, tenemos que tener paciencia en estas actitudes. Entonces, vuelvo y sigo, hermano. Esto no se trata de condiciones de extremos, refiriéndose a las bendiciones o a las maldiciones. Hay personas que le dicen a la gente, es que si tú no haces tal cosa, entonces que no eres verdaderamente salvo. ¿Acaso tú eres Dios? ¿Somos Dios nosotros para decir este tipo de cosas, hermanos? Nosotros no sabemos. Tenemos que ser humildes y mantener una actitud de observación, de mirar objetivamente, con balance, con justicia, con amor, con mansedumbre. ¿Y por qué? Porque esa persona puede de repente levantarse y ser un gran predicador. Como muchas personas empezaron bien, pueden terminar mal, y muchos que empezaron mal van a terminar bien. Hay mucha gente, criminales, que en la cárcel encontraron a Yeshua y ahora son pastores famosos. Por eso no entendemos. La mejor forma de ser es ser humildes y dejar que Dios sea Dios. Más bien, lo que Moshe está diciendo es fomentando caución al pueblo de Israel, que se acuerden que son una nación diferente a las otras, no son como otra gente. Las medidas o la herencia de ellos como pueblo de Dios está destinada a no ser común. Usted no es común. Diga conmigo, yo no soy común. Hermano, usted no es común. No importa en qué nivel de fe esté su vida. No importa en qué nivel esté su vida. Usted no es una persona común. Si usted conoce a Dios, si usted profesa a Yeshua como el Salvador que el Padre mandó a este mundo, usted ha pasado de un ambiente de oscuridad a un ambiente de luz, y un ambiente de muerte a un ambiente de vida. Que no sepa utilizar todas las herramientas bíblicas no significa que usted está mal. O que usted está pasando una dificultad en este momento no significa que no va a resurgir. Esto no es común. Pues no hay término medio o media bendición o media maldición, hermano. Para Dios o eres luz o eres oscuridad. O eres oscuridad. ¿Ve? Entonces dice la Escritura también, si eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Es que si eres tibio por voluntad propia. Cuando se refiere al tibio es que yo quiero, aquí me quedo. No me interesa acá, ni me interesa para allá. Aquí me quedo. Eso es diferente. Tener una actitud de simpleza. El simple. No me interesa ni para ir para la derecha ni para la izquierda. Aquí me quedo. Entonces estás ejecutando una voluntad necia. Pero cuando una persona ignora la voluntad de Dios, entonces nosotros estamos llamados a tratar de derramar un poquito de ese bálsamo de entendimiento, de ese bálsamo del cielo sobre ellos. Santo es el Eterno, diga amén, hermano. Amén. Baruch Hashem. Pero no hay término medio o de media bendición o media maldición, porque ellos serán completamente bendecidos o malditos. De acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, es lo que se va a hacer, no de acuerdo al criterio humano. La palabra con la que inicia la porción Parashat es mira, he aquí, atento, reé, y nos indica que es la introducción a algo nuevo y diferente. Si usted está escuchando este mensaje hoy, reé, usted se reenfoca hoy, usted está entrando en un ámbito diferente. Créalo que así es. Esfordo nos continúa enseñando. No se me aburran y pónganme atención que ahora viene lo mejor. Esfordo nos dice que Moshe está explicando y advirtiendo al pueblo que lo precioso y lo único de su destino, sea buena fortuna o disminución, descansaba sobre sus hombros. La responsabilidad no es de Dios. Él nos entregó su Torá, nos mandó profetas para exhortarnos, nos dejó de herencia la Escritura y aún encima de eso nos mandó a Mashiach.
nos mandó a Yeshua, a Jesucristo nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente, quien todavía testifica que nosotros somos exclusivamente de Dios y que nosotros, nuestro destino es de bendición. Pero descansa esta decisión, ya sea fortuna o disminución, descansa sobre nuestras sombras, igualmente como descansaba sobre el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida. En relación a las decisiones que ellos toman, en relación a la examinación de su obediencia, porque Hashem les dice, Lif Nehem, Lif Nehem, Lif Nehem, es la obediencia que él les presentaba ante ellos. Lif Nehem, ¿qué es lo que tienes en este momento frente a ti? De obstáculo, pelea, dificultad, vituperio, sufrimiento, escasez. ¿Cuál es lo que tienes liftahem tuyo, enfrente tuyo? Dios quiere que sepas que eres único, que Él no está haciendo excepción de personas con nadie. Mira lo que dice Romanos. Que toda persona, Romanos 13, esto es inmediatamente del primer versículo que yo le enseñé en Romanos 12, al principio de esta enseñanza. ¿Cuál era ese? Un solo versículo, que es lo que decía, que no nos dejáramos dominar por el mal, sino que con el bien venciéramos al mal. ¿Sí o no? Inmediatamente empieza este capítulo. Que toda persona esté sujeta a las autoridades gobernantes. Y aquí es donde muchas personas pierden las perspectivas porque piensan de que se está refiriendo al gobierno de hoy, que se está refiriendo a los presidentes de hoy, a las instituciones gubernamentales de las naciones. No, estamos hablando en el contexto bíblico del pueblo de Dios. Aquí Pablo está hablando de lo que él entiende como su constitución a la Torá. El Sanedrín para él es el máximo panel de sabios que están al servicio de Dios y al servicio del pueblo. Él está hablando específicamente, hermanos, no de las naciones, no de los gobiernos de las naciones, él se está refiriendo aquí a la nación de Israel. Y cuando digo a la nación de Israel, no lo estoy limitando simplemente al pueblo de Israel, estoy hablando de la voluntad de Dios en la tierra, que su palabra establezca gobiernos que se modifiquen, que vivan, que ejecuten de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que toda persona esté sujeta a las autoridades gobernantes. Que se sometieran a Roma, por supuesto que no. Estamos hablando en el primer siglo. Este es Pablo, Rab Shaul, el que está hablando. Él no está diciendo que sométanse a los romanos. Está hablando de las autoridades de su pueblo, de las autoridades que se someten a Dios. Porque no hay autoridad sino de Dios. ¿Quién le dio a ese Sanedrín? Fue Dios el que le dio la autoridad a través de la Torá. Y las que existen han sido instruidas por Dios. Por tanto, el que resiste a las autoridades resiste lo que Dios ha dispuesto y lo que resisten incurrirán en juicio. Ahora, ¿podríamos nosotros aplicar este concepto también a las naciones? Claro, ¿sabe por qué? Claro que se puede aplicar porque trae orden. Disminuye el caos. Pero directamente no es hacia las naciones que él está dirigiéndose en este momento, se está dirigiendo al pueblo de Dios. Porque los gobernantes no son terror para la buena conducta. Los gobernantes no son perseguidores de la buena conducta. Por eso no entendemos cómo naciones poderosas están criticando a un gobernante como Nayib Bukele, que está erradicando el mal de la nación de El Salvador. Y está dándole castigos a los criminales y poniendo las estructuras establecidas, bien establecidas, para beneficiar al pueblo, a la gente trabajadora, a la gente honrada. Pero hay mucha gente que está en contra de eso y no entiendo por qué. O sea, tienen cruzados los cables. Porque los gobernantes no persiguen a toda buena conducta, persiguen a los de las malas conductas. Sino, dice, para la mala conducta. ¿No tendrías miedo del que está en autoridad? Entonces, haz lo que es bueno y recibirás su aprobación. Hermanos, imagínense que usted tenga miedo de las personas que usted mismo como pueblo elige a las oficinas de autoridad. Eso es lo que sucede en sistemas totalitarios. Entonces dice, porque él
refiriéndose al gobernante, es siervo de Dios para tu bien. Pero si haces mal, teme, porque no en vano lleva la espada, no en vano se le da autoridad de perdonarte o quitarte la vida. Porque es siervo de Dios, vengador que descarga la ira de Dios sobre el malhechor. Por lo tanto, uno debe estar en sujeción, se debe de sujetar no solo para evitar la ira de Dios, sino también por causa de la conciencia. No solamente que para evitar que Dios no me castigue, es por adoptar conciencia. Esto es lo mejor para mí, para mi familia, para mi comunidad, para la nación, para todo el mundo. Porque por esto también pagáis impuestos, para que haya orden. Porque las autoridades son ministros de Dios atendiendo a esto mismo, pagar a todos los que se les debe, impuestos a quien se debe impuestos, ingresos a quienes se deben ingresos, respeto a quienes se debe respeto, honor a quien se debe honor. Imagínense de que si nosotros empezamos a comunicarnos de esta manera, usted me entendería. Usted podría leer eso. Pero yo estoy hablando la Torá, lo que les acabo de leer. Bueno, no es de la Torá de Deuteronomio, de los primeros 5 libros, pero es la palabra de Dios. Estas palabras de Pablo, que yo acabo de leer, Romanos 13, están inspiradas en el documento que nosotros llamamos Torá de Deuteronomio. O la Torá, mejor dicho, los 5 primeros libros. Termino con esto, hermano. Isaías 54:11. Esto es lo que se le llama... Esto es un resumen de la porción y es donde Dios nos habla de que Dios nos ha dado, quiere que nosotros tengamos una dependencia absoluta de Él. No como aquel que dice, ay Señor, yo sé que me vas a dar un trabajo y no sale a aplicar. No me estoy refiriendo a ese tipo de actitud. Quiere que tengamos fe, que todo lo que pongamos en acción, creyéndole a Él, presentándose a Él, va a trabajar. A eso es lo que se refiere. El único proveedor de sustento, el único proveedor de bendiciones es Él. Y también Él es ejecutador de cualquier maldición que venga sobre nosotros. Y lo voy a decir, Dios no está en el negocio de maldecir a nadie. Él ya te prescribe lo que es. Te dice, tú caminas chueco, el resultado es chueco. Sencillo. No nos compliquemos. La bendición que debemos escuchar, entonces, empieza por los mandamientos. La bendición que debemos de buscar, escuchar, aprovechar, poner por marcha, es la de sus mandamientos. Mira lo que dice Isaías. Esto es lo que se le llama la consolación número 3. Estamos en el proceso que después que hemos estudiado cómo fue destruido, ¿verdad? Con todas las vicisitudes que pasó el pueblo de Israel, y que hay una fecha o un tiempo en el año que todas estas malas tragedias le han sucedido al pueblo de Israel. En este periodo de tiempo o en una fecha específica. Después de eso Dios empieza a levantar la fe del pueblo. Y dice en Isaías, ciudad devastada por la tormenta sin consuelo. Porque eso es lo que le ha pasado. Está hablando proféticamente. Pondré tus piedras de la mejor manera, echa tus cimientos con zafiro. Yo te voy a restaurar nuevamente, así es que ponle fuerza, invierte lo mejor que tengas. Cuando dice, echa tus cimientos con zafiro. ¿Ves? Echarlo o échale tú los cimientos con zafiro. A veces queremos que Dios haga la mayor parte y no queremos poner el mejor esfuerzo nosotros. No puede ser así, hermanos. Haz que tus ventanas brillen con rubíes, tus puertas de granito, tus muros de piedras preciosas. Brillemos lo mejor que podamos dentro del límite o la calidad o el nivel de bendiciones que tengamos en las cosas de Dios. Todos tus hijos serán enseñados por Adonai. Tus hijos tendrán mucha paz. En justicia serán establecidos lejos de opresión, sin nada que temer, lejos de ruinas, porque no se acercarán a ti. Esto le está hablando de, anímate porque Dios va a tener misericordia. Va a pasar, ya esto es el capítulo 55. Aquí el Mesías, perdón, el profeta Isaías fue enviado a hablar al pueblo antes de la destrucción de Jerusalén, antes que viniera Nabucodonosor a llevarse al pueblo cautivo.
Pero ya por estos capítulos él empieza a hablar de una restauración. Hermano, lo que estoy tratando de decirte es que si has pasado dificultades y has estado bien apachurrado emocional, económicamente, familiarmente, en relación, lo que sea que has pasado, Dios va a restaurar las cosas. Dios va a levantar los cimientos y te está diciendo que pongas tu mejor empeño, porque tienes que involucrarte en el proceso. Por eso es que hablamos de que Él manda a que ellos lean las bendiciones y las maldiciones, para que estén conscientes que se les ha puesto sobre sus hombros la decisión. Cualquier alianza que se forme contra ti no será obra mía. Cualquier cosa negativa que tú sobrevengas ya no va a ser mi obra. Quien intente formar tal alianza caerá por tu culpa. Yo soy quien creo el artesano que sopla sobre las brasas y forja armas adecuadas a su propósito. También creé al destructor para causar estragos. Pero miren lo que dice el 17. Ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Aleluya. Ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Inmediatamente dice, los Evadim, los siervos de Adonai, heredarán todo esto. La recompensa por su justicia viene de mí. ¿Estamos entendiendo? Yo lo he estado diciendo de diferentes formas. Es la recompensa de Dios la que viene por medio de Él, viene de Él. Le hacemos actos de justicia. No esperemos justicia de quien le dimos el favor. No esperemos que nos digan gracias tampoco. Hagamos las cosas porque amamos a Dios. Y ahí sucesivamente podemos leer Isaías 55 del 1 al 5, pero mire lo que dice en Proverbios 17:15. Les dejo que lean Isaías 55 del 1 al 5 de tarea. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. No justifiquemos a las personas que hacen mal. El mal es mal, cortémoslos. Tajantemente, no permitamos que personas, que seamos testigos de abominaciones enfrente de nosotros y no digamos nada. Santiago 4:8, lo dijimos la semana pasada, acercarnos a Dios, acercámonos a Dios y Él se nos acercará a nosotros o a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, o sea, dejemos de hacer las cosas malas. Y vosotros, los que de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Pero dijimos y explicamos que acercarse a Dios no es que nos acerquemos a Él porque físicamente, ¿cómo podemos hacer eso? Se trata de acercarnos a través del cumplimiento de su voluntad. Y aquí terminamos con esto. Juan 6:30. Ellos le dijeron, sí, les enseñé el fin para que se animen, que ya vamos a terminar. Aleluya. Ellos le dijeron, Señor, danos de este pan desde ahora. Yeshua respondió, yo soy el pan que es vida. El que de mí viene nunca pasará hambre y el que en mí confía nunca tendrá sed. O sea, mucha gente se enfatiza en lo de recibir. Dice, yo soy el pan que es vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que a mí viene no va a tener necesidad. Y el que en mí confía nunca tendrá sed. Yeshua alimentó a mucha gente. Un día les dio de comer. Pero ese pescado y ese pan no siguió brotando en las bolsas de esa gente todos los días de su vida. Y usualmente cuando Él bendecía y restauraba gente, siempre les decía, ven y no peques más. Entonces, ¿qué es la lección detrás de todo esto? Dios te va a proveer en un momento para sacarte a luz, pero también va a tener la expectativa de que empecemos a caminar dentro de ese nivel de acercamiento, de aproximarnos a Él en la obediencia de su voluntad. ¿Para qué? Para que esa bendición continúe sobre nosotros. Ahora, te dije que has visto, pero todavía no confías. Te dije que has visto, pero todavía no confías. Mucha gente ve
cosas buenas de parte de la iglesia, pero cuando la iglesia comete un error, Dios mío. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, ciertamente no lo rechazaré. Y aquí quiero cerrar con esto. La Torá Re nos habla acerca de los pobres, de las necesidades en nuestra comunidad. Hermano, cuando hay gente en medio de nosotros y alguna persona disminuye al pobre, lo echa, les dice inmundo, salte de aquí, eso se da mucho. Fíjense que yo pensaba que solo en las novelas sucedía eso, solamente en las películas y en las series televisivas, pero hay mucha gente que maltrata a la gente de esa manera. Eso es bien injusto. La gente, no, porque no tienen conocimiento de Dios, no saben que ese es el peor pecado de todos. El peor pecado es ver a un prójimo que fue hecho en imagen y semejanza de Dios, igualmente como ellos, que está en necesidad y que esa persona culpe al pobre por estar en necesidad. Y simplemente diga, no, es que jugó holgazán, es un borracho, es un drogadicto, pero no sabe qué es lo que le llevó a esa situación. Entonces la Torá nos llama a nosotros como comunidad a tomar. Por eso es que la iglesia se ha dado desde el principio en esto de hacer obras de caridad. Las primeras obras de caridad, hermanos, de proveerles a las viudas, a los abandonados, a los enfermos, fue siempre la iglesia. Fue siempre la congregación del Eterno, desde el tiempo desde el tiempo de la Torá, desde el tiempo de que el pueblo de Israel estaba en su apogeo. Lo mismo nos pasa cuando una persona sale de la cárcel. ¿Qué ventajas podría tener una persona que sale de la cárcel cuando ya tiene la tilde de que fue un criminal? Aunque haya pagado ya toditita su condena. Si esa persona no recibió instrucción, si esa persona no se educó, si esa persona salió exactamente como entró, ¿qué esperanza tiene esa persona de conseguir un trabajo ahora y ser efectivo si va a ser rechazado por la misma gente de la sociedad? Entonces, por eso es que yo soy una persona que está a favor de que en vez que les pongan sistemas de ejercicios, les pongan mejor escuela y que les exijan que se preparen en algo. Se les debe de exigir a los reos que se preparen. ¿Ahora es que tienen derecho? No. En mi opinión, una persona que se convirtió en criminal y ha sido multado por la ley de ir a pagar una condena no tiene derechos. Tiene que cumplir lo que la ley le diga. Aunque mire, las personas criminales es porque no llegaron a un proceso de madurez. Hay personas que fueron traumatizadas, maltratadas, hay personas que fueron malheridas y entonces se crean estas convulsiones internas emocionales que llevan a personas a ser crueles, a ser maldosos, a ser injustos, a ser faltos de justicia, a ser faltos de misericordia. Y entonces se continúan en ese patrón hasta que se convierten en criminales en serie o criminales de profesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando esa persona sale igualmente que entró. Va a volver a lo mismo porque así lo va a tratar la sociedad. Entonces, pero si sale con un cartón, como decimos, con una educación, esa persona va a poder salir adelante de alguna u otra manera. Eso viene de una conciencia, de una sociedad que Dios quiere que nosotros conformemos, empezando acá en este grupo pequeño. Dios quiere que conformemos justicia, que nos edifiquemos unos a otros, que cuando miremos a alguien en necesidad, que extendamos la mano sin esperar de regreso y que sintamos júbilo, no importa en qué cantidad hemos bendecido a esa persona. No importa qué tan sucio, qué tan maloliente la persona esté, no importa. Lo importante es que estamos haciendo la voluntad del Eterno, lo importante es que estamos sembrando semillas de bondad y justicia, lo importante es que estamos reenfocando, viendo mejor. Y eso es lo que Dios quiere. Dice en esta escritura, en el 50, pero el pan que desciende del cielo es tal que una persona puede comerlo y no morir. El pan que viene del cielo es la instrucción del Eterno. Lo comemos, lo vivimos y no moriremos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.
Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne, y yo la daré por la vida del mundo. Cuando dice mi propia carne, no es que la gente vaya a comérselo, ¿verdad? En esencia. Pero está diciendo, me estoy dando en sacrificio. Pueblo. Mira, reenfoca. Seamos certeros que Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Un aplauso para el Eterno entonces. Padre Santo, te damos gracias por tu voluntad en nuestras vidas, por reenfocarnos a hacer una vida o un esfuerzo para alcanzar una vida mejor para nosotros mismos como individuos, como familia, como pueblo de Dios, como nación. Dios mío, te pedimos, Señor, que nos instruyas a cada día a través de tu Santo Espíritu, de cómo afirmarnos y cómo ver, interpretar, discernir tu voluntad en una mejor perspectiva cada día. Ayúdanos a atinar a tu voluntad, no a inventarnos cosas. Te pedimos, Dios mío, que ayudes a nuestra comunidad a crecer y ser responsables. El achrayut, la responsabilidad comunitaria, la responsabilidad de unos con otros. Y saber, Señor, que para eso es que tú estás levantando un pueblo consciente de tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach lo pedimos y el pueblo dice, Shalom.